Tardes. Buenas. Bueno, estamos con la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a ir viendo que muchas de las ideas y los artistas y las estrategias desarrolladas en la primera mitad del siglo XIX en este momento toman otra dimensión y se intensifican. La primera imagen con la que vamos a empezar es este árbol del arte moderno, que es un árbol pintado por Miguel Covarrubias, un artista allá del siglo XX. Pero me parecía interesante empezar con esta imagen para ver cómo muchos de los artistas que nosotros hemos mencionado en la clase anterior, como Delacroix, Dumier, David, Ingres, Courbet, Corot incluso, están en las raíces de todo esto que estamos por empezar ahora, que es lo que conocemos como arte moderno en sí mismo, ¿no? Y cómo podemos determinar cierta genealogía entre los artistas y cómo algunas estrategias y algunas situaciones que se han ido generando en los diferentes movimientos van a ir teniendo repercusión a lo largo de la historia, sobre todo enfatizándose en la primera mitad del siglo XX, en lo que vamos a ver que conocemos como vanguardias, ¿no? Pero bueno, en este árbol ya se empiezan a ver algunas cuestiones que van a ir derivando en diferentes movimientos, que son los que va a ser la novedad de este momento, ¿no? Vamos a empezar a ver como diferentes movimientos dentro de la historia del arte que se van a ir sucediendo de manera más vertiginosa, ¿no? Ya la clase pasada hemos hablado un poquitito de Baudelaire cuando hemos analizado la indumentaria del dandismo en la primera mitad del siglo. El dandismo era este movimiento de indumentaria que se manifestaba en la indumentaria masculina sobre todo, en lo cual había una comunión entre una manera de pensar a este hombre moderno y las formas de vestirse, las formas de aparecer en sociedad, ¿no? Que tenía que ver con también este nuevo espacio en el que se van a manifestar los cuerpos, que va a ser la ciudad, ¿no? Que hemos estado analizando también los bulevares en París y cómo esta nueva dimensión del espacio, que va a ser el espacio urbano, también plantea otras formas de aparecer a los cuerpos. Bueno, Baudelaire es un artista, Baudelaire es un escritor, un filósofo, un literato que va a escribir un libro que es muy importante para nosotras que se llama El pintor de la vida moderna, lo va a escribir en el 59. En ese libro él va a hablar sobre todo, va a hacer alusión a un modo de representación, que es un modo de representación que toma el registro de lo que está pasando en la vida, ¿no? En la vida diaria, en la vida cotidiana de esos cuerpos. Él refiere el personaje del libro se llama Constantin Guy, que muchos críticos y analistas de la historia del arte y de las teorías del arte eh, dicen que este Constantin Guy en realidad va a ser Manet, ¿no? Constantin Guy lo que hacía era, el personaje en el libro lo que hacía era registrar esos modos de vida y usaba mucho esta cuestión como del boceto del registro en vivo de lo que pasaba en ese nuevo espacio que va a ser la ciudad y que va a tener unas características diferentes al espacio anterior, ¿no? Eh, bueno, aquí Baudelaire va a hablar de la modernidad y de lo moderno y va a hacer alusión a los nuevos cánones de belleza que va a manifestar también esta nueva forma de vida. Él va a hablar de una figura que es el flaner. El flaner también es una figura que se asocia al dandismo y es este hombre de mundo que va a vivir la ciudad también a partir del ocio, de la curiosidad. Y el flaner es un personaje que va a tomar la ciudad, va a caminar por esa ciudad, va a vagar por esa ciudad. eh, y Constantin Guy va a registrar todo esto en el libro de Baudelaire. Manet va a ser este primer pintor de la vida moderna que va a registrar no solamente los usos y costumbres, sino también las modas de la época, ¿no? Bueno, en la clase pasada hemos visto también a Manet, también lo ponemos como un pintor del realismo, va a ser uno de los pintores que va a estar también con Courbet, con Millet, pero sobre todo vamos a hacer hincapié en él porque va a ser el iniciador de esta modernidad en la pintura. Y con esta modernidad en la pintura vamos a hablar de nuevas formas de representación, de la intensificación de todas estas ideas que hemos visto también en el romanticismo, que estaban relacionadas a la subjetividad,
al gran aporte de la personalidad del artista, ¿sí? Y a la renovación de los temas. Acá tenemos una pintura de Manet que se llama Música en las Tullerías, que vemos este nuevo uso del espacio urbano y este conglomerado de gente en una situación de ocio en el espacio público. Esta pintura no es de Manet, sino de Winterhalter, pero la pongo un poco para que veamos los diferentes modos de representación, ¿no? Entre esta pintura y la pintura La música en las tullerías de Manet, vemos que la pincelada es diferente, la composición también, vemos que lo que quiere registrar un poco Manet es ese movimiento y esa vida nueva en la ciudad, y Winterhalter es un pintor contemporáneo a Manet y es lo que conocemos como academicismo en ese momento. Las academias de arte de ese momento avalaban este tipo de pinturas. Todas las pinturas relacionadas con lo que planteaba Manet, Courbet, era antiacadémico de alguna manera y se encontraban generalmente como en los salones que en la época se denominaban como el Salón de los Rechazados, que eran esos salones donde las pinturas no eran académicas y tenían como otro modo de representación, ¿no? Y no estaban aceptadas por estos cánones académicos. O sea, la academia en este momento, a mitad del siglo XIX, era Winterhalter y este tipo de representaciones, no así Manet. Paralelamente, bueno, como ustedes saben, siempre estamos intentando dar como la visión desde el arte, la arquitectura y la moda, que son tres manifestaciones que se están chocando todo el tiempo y tocando entre sí. Paralelamente a Manet y a toda esta modernidad en la pintura, va a aparecer un personaje que para nosotras va a ser crucial, que va a ser Charles Frederick Worth. Charles Frederick Worth es un inglés que va a construir, va a transformar de raíz todas las maneras de producir indumentaria, ¿no? Con él se va a iniciar todo lo que conocemos como el sistema de la moda, ¿no? El sistema de la moda entendido como las colecciones, las temporadas, los ateliers, la figura del diseñador, todo esto se empieza a construir a partir de Frederick Worth, Charles Frederick Worth. Tenemos algunos antecedentes de modistas, de asesores de moda, como le había contado cuando habíamos visto el neoclasicismo con David. David va a ser un asesor de la moda de Napoleón, por ejemplo. Pero, o Rose Bertin, que va a ser la modista de María Antonieta, que también va a asesorar todas las apariciones en público de María Antonieta, pero esta es la primera vez que aparece esta figura, desvinculada, por supuesto, de cualquier, de cualquier reinado, de cualquier monarquía, porque estamos ya en el siglo XIX, estamos en el siglo XIX luego del triunfo ya de la burguesía, acuérdense que está tomando como cada vez más importancia, y aparece esta figura del modisto, en realidad transformada en diseñador, y el sastre transformado en artista. ¿Sí? Acá se hace una conjunción y el arte y la moda empiezan a establecer relaciones como más estrechas, ¿no? Bueno, él va a dejar de confeccionar vestidos para diseñar la moda de la época. Si bien él también va a vestir a las reinas, a las princesas, a las emperatrices del momento, a las burguesas acomodadas, pero aquí ya no hay como un pedido específico del cliente, sino que es él quien va a determinar la manera en la que estas mujeres van a aparecer en el espacio público. Con él nace la alta costura, ¿sí? O sea, esa es la figura que da como sistema a todo este sistema de la moda, perdón, y va a ser el iniciador de lo que conocemos como alta costura, que después se va a desarrollar sobre todo a principios del siglo XX. Como les decía, él va a vestir a Isabel de Austria, va a vestir a Eugenia de Montijo, a todas las emperatrices, va a tener como de alguna manera estas mujeres van a funcionar como funcionan las modelos hoy en día, ¿no? Van a mostrar y van a promocionar el modo en el que Worth produce estos nuevos vestidos que están destinados, por supuesto, a las altas clases. Y en este punteo les quería mostrar todo lo que genera Worth, que es muchas de las cosas que aún hoy continuamos como
continuamos viviendo en el sistema, ¿no? Bueno, lo que él primero plantea es presentar 2 colecciones al año con un mínimo de 50 modelos cada una, tanto con trajes de día y de noche. ¿Sí? Eso no existía hasta este momento, no había una persona, no había una figura, o sea, la figura del diseñador de modas no existía hasta este momento, ¿no? Eh, lo que hace también es cómo presenta estas colecciones, ¿sí? Ya empieza como a aparecer la idea del desfile de moda. Él lo que hace era presentar estas colecciones en edificios emblemáticos de París. En sus ateliers contaba con alrededor de 20 empleados. Los modelos se fabricaban enteramente a mano. Acá nace una característica muy específica de la alta costura, que es que tanto el interior del vestido tenía que estar totalmente terminado a mano y de manera impecable. Pasan de 100 a 1000 horas de trabajo manual por modelo. El vestido y esta cuestión también de que el vestido primero se realiza en una toile, que puede ser de lino o algodón básico, para reservar, digamos, los tejidos exclusivos para la versión definitiva del traje. Esto también es algo que incluso ustedes practican en esta situación de hacer la toile, ¿no? Que hacen en técnicas de producción, viene de Frederick Worth, para que sepan. Eh, bueno, las telas también, cada atelier, digamos, tenía su exclusividad de géneros. También había una cuestión de protección de la industria nacional. Si bien Charles Frederick Worth es un modisto, un diseñador inglés, él va a producir prácticamente toda su obra en Francia. Y trabajaba mucho con la producción textilera francesa. Bueno, se realizaban muchas pruebas antes de terminar el vestido para que genere un resultado impecable. Se elaboraban bocetos de los vestidos, pruebas de calce como las toile, hasta llegar al producto terminado. Y también la clientela, quien encargaba uno de estos vestidos, tenía la garantía de que no iba a haber otra persona con este mismo vestido, lo que sí los ateliers se reservaban el derecho de hacer 2 réplicas, una que iba a quedar como un ejemplar de archivo y otra como desfile, ¿no? Bueno, todo esto que son cuestiones que siguen sucediendo en el mundo de la moda, Worth va a ser quien las empiece a plantear, ¿no? Por eso es muy específica esta figura y es muy especial para este momento de la historia. Ese vestido que nosotros habíamos visto que a través de las crinolinas, a través de los miriñá que habían llegado en la clase pasada hemos visto, habían llegado a dimensiones exageradas a mediados del siglo XIX. A partir ya de 1860 empieza a cambiar esta morfología de nuevo del vestido, ¿sí? Ahí vemos cómo los periodos que hemos estado estudiando anteriormente, el uso del verdugado abarca aproximadamente un siglo, el uso del jubón de determinada forma abarca más o menos un siglo, ¿no? Acá ya los periodos van a ser mucho más vertiginosos. Y esta crinolina empieza a ser sustituida por otro artefacto, digamos, por otra prenda que va a ser el polizón. El polizón es tirar toda esa estructura de la crinolina hacia atrás, ¿sí? Y el volumen pasa a la parte trasera del vestido y la parte delantera se aplana. Y vamos a ver cómo los trajes se empiezan a configurar a partir de 2 piezas separadas, el corpiño, la parte superior, y la falda, la parte inferior. O sea, una vez que hemos llegado a la exageración total de la crinolina, esa crinolina desaparece de alguna manera, que es lo que tiene como mucho más presencia en la época del romanticismo, y aparece este polizón que va a ser usado incluso hasta principios del siglo XX. Hay otro estilo que viene como directamente aparejado al uso del polizón, que va a ser el estilo tapicero. El estilo tapicero vuelve a tomar las cintas, los moños, casi era como una traducción de todo lo que existía, digamos, en el espacio doméstico, ¿no? De los sillones, de un montón de recursos que se usaban para el espacio doméstico trasladados al vestido, ¿no? Y ahí aparece el estilo tapicero, que como les decía, y como lo dice Boucher, es un maridaje entre la estética de los interiores habitados y el vestuario femenino, ¿sí?
Esta es un poco la cronología, cómo va evolucionando este polizón y cómo va, si ven en esta cronología, cómo cada vez se decoran más estos, como si fuesen cortinados, ¿no? Los vestidos empiezan a tomar esta forma de pesados cortinados traducidos al cuerpo. ¿Sí? Desde 1860, 70 hasta 1890 tenemos todo el estilo tapicero y siempre usando el polizón. Bueno, una irrupción importante también, así como la de, vamos a ver que aparecen como cuestiones como que durante el siglo XX se han desarrollado y que nosotros hoy la tenemos muy a la mano, ¿no? Otra de esas, así como aparece la figura del diseñador con Word, va a aparecer también otra disciplina que va a ser la fotografía, ¿no? Anita. Bueno, esta disciplina, que si bien habían empezado ya a ver como ciertos intentos, ¿no? de registrar la realidad con las cámaras, este, con algunos distintos tipos de cámaras, esto va evolucionando hasta que se hacen los primeros daguerrotipos, que son los que más se difunden, y la que vemos acá arriba, esta imagen, es una imagen de París. Y primero la fotografía, que es lo importante, se la vincula con la documentación. O sea, estaba pensada para ser utilizada como un documento gráfico, ya sea para tanto el avance de la ciencia, digamos, como una herramienta más. Pero esto ha ido evolucionando y hay también, así como va a haber distintas, como tenemos la academia que va planteando, la Academia de Bellas Artes, que va planteando toda una línea en la arquitectura y en las artes, y a la vez, en paralelo, se van desarrollando gente que hace nuevas propuestas que están, digamos, enfrentadas de alguna manera o que están proponiendo cosas nuevas a la academia, también eso va a pasar con la fotografía. Si bien hay una posición como más bien la que viene a ser la políticamente correcta, empiezan a surgir estos nuevos artistas que ya a mediados ya llegando a fines del siglo XIX, lo que van a plantear es una idea de que también puede ser una herramienta para los artistas esta fotografía, porque lo que decían, que si bien era un documento, porque iba a ser objetivo, porque la cámara mostraba la realidad, sí tenía una parte que tenía que ver con la manipulación, y también con otras, digamos que es la parte subjetiva del autor, ¿no? Desde el cuadro que selecciona para grabar hasta la forma en que va a manipular la cámara, va a hacer de eso una obra de arte. Y generan este nuevo grupo de gente que se llama pictorialismo, y que acá tenemos una imagen que también empiezan a mostrar cómo es la vida cotidiana de esa ciudad o en las afueras de esa ciudad, ¿no? Cómo están trabajando los trabajadores en esa época, y bueno, y van a generar un grupo de artistas, pero de artistas que utilizan la fotografía. Eso. Bueno, y esto, para que veamos esa ciudad, que ya habíamos visto bastante de cómo había cambiado y cómo Haussmann había hecho estas intervenciones en París y cómo ese modelo, ¿qué ha pasado, digamos? ¿Por qué ese modelo se va difundiendo? Ya habíamos visto que una de las grandes consecuencias de esta revolución industrial es que mucha gente se va a vivir a las ciudades. Esto hace que la población se triplique o se cuadriplique en las ciudades. Entonces esto genera que haya como, digamos, una superpoblación urbana más que nada y no tanto campesina, y que esta gente, este nuevo proletariado que ya hemos visto, que es esta nueva clase que empieza a surgir, porque esa burguesía se empieza a consolidar y cada vez se empieza a tener mejor, digamos, una mejor situación económica, empieza a surgir todo este proletariado que era la gente que trabajaba para esta burguesía, que son los trabajadores en la fábrica y este tipo de trabajo que no estaba tan vinculado a lo artesanal o al campesinado, sino gente que trabaja en estas nuevas inversiones, en estas nuevas oportunidades que iba creando la burguesía acomodada. Entonces la ciudad va a ser un lugar donde ahora van a surgir esta nueva población, y con todas estas nuevas ideas como más higienistas, hacen que las ciudades tengan que albergar, tengan nuevas funciones, se llama. O sea, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, todo esto, lo que ya hemos visto, la irrupción del ferrocarril, eran
edificios que no estaban pensados para la época. El tema de los parques públicos también, que tenían que ver, que ya Haussmann había planteado parques públicos, bueno, se empiezan a plantear también, y hay toda una analogía en cuanto a las funciones que tienen cada una de estos nuevos tipos de edificios con el cuerpo humano, con distintas cosas, ¿no? Las estaciones de tren pasan a ser como las puertas de las ciudades, los parques, los pulmones de las ciudades, que eso lo habrán escuchado, los mercados, por ahí tienen que ver también con el vientre de la ciudad, o las escuelas y las bibliotecas y los museos, con el cerebro, o sea, como que había que generar estos nuevos espacios para estas nuevas funciones de esta nueva ciudad que estaba surgiendo, ¿no? Con todas estas nuevas actividades que se estaban desarrollando. Entonces, bueno, acá tenemos el plan de Barcelona, que lo que hace es el ingeniero Ildefonso Cerdá, hace un proyecto y él hace todo un estudio, no solamente le dan que haga el ensanche de la ciudad, se llama en este caso, que es generar una ampliación de la ciudad ya existente, ¿no? Y estaba el casco histórico, que era digamos que tenía unas características como medievales, con estas callecitas intrincadas, igual que París, antes que lo intervengan, pero él lo que hace es restringirlo a un sector pequeño de la ciudad y plantea con la misma cuadrícula, con la misma manzana, pero era una manzana ya cuadrada, grande, digamos, para la escala que se usaba en el momento, una ampliación mucho más grande de todo Barcelona, que tuviera que delimitar, digamos, con los accidentes geográficos que naturalmente la delimitan, o sea, tenía el cerro, el mar, digamos, como distintos elementos, y hasta ahí hace el ensanche de Barcelona, ¿no? Y tiene la cuadrícula, que como novedad tiene también un par de diagonales que van vinculando, y lo que hace es, a partir de la agrupación de estas manzanas, que la novedad era que tenían el bordecito achaflanado, que es como una diagonal, que eso permite que uno en la esquina, cuando va con, digamos, en un carro o va ya con otros sistemas de movilidad un poco más avanzado, pueda ver al que viene. Entonces es como una evolución de la manzana típica cuadrada. Lo que nosotros tenemos acá en Tucumán, que están todas las cuadras achaflanadas, eso es algo que se hace también en el siglo XIX. Antes la esquina terminaba en una punta, ¿no? Y bueno, y eso ha sido una evolución, una transformación que han sufrido las ciudades. Acá se plantea de cero, y también todo el alcantarillado y toda la infraestructura que es necesaria para llevar los servicios, para hacer las cloacas, para llevar la electricidad, digamos, el agua, o sea, un montón de cosas que van a ir por abajo. Bueno, la electricidad va por arriba, nada más que ahora últimamente se la viene empotrando subterránea, ¿no? Y bueno, también demuele las murallas que había, y bueno, y va creando, a partir de esto va creando los distintos barrios en la ciudad de Barcelona. La siguiente. Perdón. Bueno, hasta acá hemos visto toda Europa, todo lo que va pasando en Europa. Lo que hay que tener claro es cómo hay una nueva búsqueda de ese lenguaje que se va a transmitir en todas las artes, incluso en la arquitectura. Por más que vaya separada de lo que es la moda, se está buscando un nuevo lenguaje que realmente pueda manifestar lo que está pasando culturalmente. Entonces, ¿qué había pasado? Se llama esto, ese eclecticismo que hemos visto, que era recurrir a formas históricas del historicismo, digamos, que ya habían sucedido, y se los mezcla y a la vez van incorporando los nuevos materiales. En Estados Unidos es como un lugar fecundo, porque de pronto también crece un montón, estas ciudades empiezan a recibir un montón de inmigrantes. También está la revolución industrial en Estados Unidos, lo que va generando que haya nuevas poblaciones en las ciudades, cada vez más superpobladas. Y a la vez en Chicago se da una situación particular porque hay un incendio muy, muy grande en 1871, entonces hay que reconstruir velozmente la ciudad y en los terrenos que antes eran pequeños. Entonces, lo que empiezan a hacer los arquitectos, a este nuevo hierro que había ingresado ya que como material de construcción, hierro y acero, empiezan a hacer cada vez como distintas pruebas, ¿no? De cómo incorporarlo a la arquitectura. Entonces, dentro de esas nuevas funciones que hemos hablado que aparecen, que están vinculadas a esta nueva forma de vida, están los almacenes, por ejemplo. Y acá tenemos un caso de un almacén que está hecho en un neorrománico, que es uno de los estilos que está en la Edad Media, digamos, que es antecesor del gótico, que es mucho más sólido. Bueno, y lo que hacen es, si bien son los arquitectos en este momento, si bien están en Estados Unidos, están formados en la Escuela de Bellas Artes de París,
Por eso tienen como una tradición académica y recurren a ese historicismo igual para buscar un nuevo lenguaje. Pero no usan los mismos que los europeos porque les parecía que eran como funciones tan nuevas, o sea, actividades tan nuevas como un almacén que hasta ese momento no había en las ciudades. Ahora estos grandes almacenes empiezan a aparecer en medio de las ciudades para poder acopiar toda la producción que se estaba haciendo. Entonces aparecen estos almacenes en medio de la ciudad que tienen varios pisos y que van incorporando la estructura de acero o de hierro. ¿Eso qué va a permitir? Digamos, estos son como distintos mecanismos, ¿no? Si bien es el primero, esto ya lo vamos a ver que tiene influencia digamos, de algunos ingleses. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en Inglaterra se recurría más al lenguaje medieval, que habíamos visto el neogótico, tanto en el Parlamento como en la estación de San Pancras? Bueno, acá vamos a ver cómo también se recurre a un lenguaje del medioevo, porque se pensaba que era como más funcional, y esas catedrales que hemos visto en el medioevo también tenían se llama estructura puntual, que es, en vez de tener todo un muro corrido, tiene columnas que van distribuyendo la carga, y entonces, como tiene una distribución de columnas, permite tener más flexibilidad en la planta, y no siempre tener ese muro grueso que va a determinar que todos los pisos sean exactamente iguales. Bueno, es como un intermedio, ¿no? Tiene todos los pisos iguales, como pueden ver en la frente, en la fachada y en la planta. Y tiene algunas características como la envergadura que tenía, también de toda una manzana, también está despojado de ornamentación. Esto también es algo nuevo. Todos los edificios hemos visto están como muy decorados. Bueno, ya no tiene tanta decoración como los que hemos visto, está hecho de piedra, y tiene un esqueleto, si bien es puntual, pero todavía es de madera en este caso. Esa estructura de madera también permite tener como más flexible la planta, porque distribuye las cargas. Bueno, estas son como van buscando este nuevo lenguaje, que era lo que estaba pasando en Estados Unidos. Acá ya vamos a ver este es lo que se considera el primer rascacielos, que es la Bolsa de Chicago, y esto también lo que tiene es que tiene la estructura de acero. ¿Y acá qué pasaba? ¿Qué había pasado? Es más o menos contemporáneo con el de recién, también en Chicago, por eso lo van a ver también en la bibliografía como Escuela de Chicago, o como eclecticismo racionalista, cualquiera de los nombres. Era que había muchas huelgas por esto de que las condiciones de los trabajadores era como muy, digamos, los explotaban básicamente, entonces había muchas huelgas. Entonces este arquitecto lo que decide es hacer primero la estructura para después terminar el edificio con más tiempo y más tranquilidad y hacer la piel que lo recubría. Bueno, en ese intento de tratar de optimizar la mano de obra y, digamos, y los recursos que tenía, hace lo que ahora se considera como el primer rascacielos, ¿no? Y sigue teniendo una fachada de ladrillo, pero ya no cumple esa función estructural que se llama, sino que está solo recubriendo toda la estructura, que acá, como ven la foto, en la etapa de construcción, es como hasta hoy en día se construye. Si ustedes ven por ahí, van a ver que ahora se hace de hormigón armado, la estructura en las casas acá en Tucumán, y lo otro se rellena de ladrillo, y ya no importa si ahí tenés una puerta, una ventana, no importa, digamos, lo que está cumpliendo la función estructural es todo ese armazón que se va creando, ¿no? Esto también, una de las ventajas que tenía era que alivianaba todo el peso del edificio, y acá también había el terreno de Chicago no era tan sólido, entonces también era favorable para la construcción. Y también cómo se va pasando, todos los edificios nosotros hemos visto tenían en general 4 pisos, acá se pasa primero a 5, después a 10 y después ya hasta 20, y se empieza a hacer que la incorporación de esos ascensores, que habían sido unas pruebas primero, bueno, acá ya son obligatorios, ya por normativa también, ¿no? A partir de estos edificios ya. El siguiente. Bueno, y este edificio también que es como muy importante, estos también son unos almacenes de otro arquitecto, y ¿qué es lo interesante acá? Que él también, como está educado en la Escuela de Bellas Artes, si ustedes ven, tiene una estructura que él le llamaba en 3 zonas, ¿no? Un sótano que no se veía, pero de las 3 que se veía, el basamento. Después todo, digamos que tenía la planta baja con ese basamento y que está toda tratada distinta y que tienen todos estos detalles que ahora lo vamos a explicar bien, que se llaman Art Nouveau, que todas estas cosas vegetales con ese hierro trabajado así como en formas naturales.
de la naturaleza me refiero, que donde estaban todas las oficinas y todas las tiendas que daban al exterior de esos almacenes, después todos los pisos iguales que tenían las oficinas y un remate. Eso se dice que es una formación clásica de cómo se estructura una columna, que la columna tenía la base, el fuste y el capitel. Digamos, esa estructuración así tripartita, él lo traslada a cómo debería ser, o sea, siempre y cuando ellos lo que están tratando de hacer es buscar un lenguaje nuevo que pueda manifestar las características de la arquitectura y de los materiales del momento. O sea, ahora están pudiendo construir con 10 pisos y están tratando de unificar y de darle una nueva imagen a esa arquitectura que va surgiendo. Bueno, él hace toda una teoría de que se tenía que estructurar en estas 3 partes y cómo ese basamento también tenía que estar tratado diferente porque tenía un contacto con, digamos, con el exterior y es el que tiene la relación, digamos, con el resto de la ciudad. Y bueno, y en el remate estaban todos los cuartos de máquina, igual que en el sótano, ¿no? Bueno, eso, la siguiente, si querés, ya no me acuerdo. Bueno, volvemos al arte. De la arquitectura al arte, de la moda al arte, la arquitectura, sí, vamos y venimos. Es que es muy complejo todo lo que pasa en estas áreas en el siglo XIX y es muy interesante cómo dialogan también, ¿no? Eh, bueno, un movimiento que le está tapando ahora nuestras caras, ahí dice impresionismo, va a ser como el primer movimiento moderno, digamos, dentro de la historia de la pintura y vamos a ver cómo a partir de ahora ya no vamos a hablar como de periodos históricos en relación a la pintura, sino de movimientos que van a tener una vida como corta y se van a ir alimentando unos a otros. El impresionismo es un movimiento en el que también, si vemos los nombres, digamos, vamos a ver a Manet también va a ser uno de los precursores, digamos, del movimiento y el movimiento impresionista se llama impresionismo gracias a una obra que estamos viendo acá abajo de nosotras que se llama Impresión Sol Naciente y en una de estas exposiciones no academicistas, Monet presenta esta pintura, que es la pintura de un paisaje en la que se ve un amanecer hecha con pinceladas, casi como intentando captar esa espontaneidad o esa instantaneidad del momento, ¿no? De ese momento tan clave que es el momento del amanecer. Y los críticos de la época toman parte del nombre de esta pintura, que es impresión, para dar nombre de modo peyorativo a este movimiento con el nombre de impresionismo. Era un movimiento que no estaba, eran pintores que no estaban bien vistos en el momento, si bien ahora nosotros hemos reivindicado, la historia ha reivindicado este tipo de representación, porque sobre todo ha sido como el caldo de cultivo para todos los demás movimientos que vamos a ver posteriormente de este. Pero en ese momento no era un movimiento, no era una pintura bien vista porque estaba alejada de registrar esa realidad, de registrar esa realidad, la situación del momento o de una también de un saber hacer, ¿no? Académico, de la representación, fiel, etcétera. Bueno, en este caso, por qué también es importante leer este movimiento a la luz de la aparición de la fotografía también, ¿no? Cuando la fotografía se instala en el campo de uso y de producción, de alguna manera la fotografía le quita, por decirlo muy entre comillas, ¿no? Le quita a la pintura eso que la pintura estaba, esa función de la pintura que era registrar esa realidad, ¿no? De ser testigo de esa realidad o testigo de la historia, como habíamos visto también en el neoclasicismo, por ejemplo, ¿no? Eh, Cuando aparece la fotografía, de alguna manera la fotografía empieza a registrar eso, como mostraba recién Ana también, y entonces algo que ya había aparecido en el romanticismo, que era la subjetividad, la personalidad, la impronta personal del artista, aquí se enfatiza de un modo sin antecedentes, ¿no? O sea, lo que la pintura traía o lo que la pintura tenía de específico para dar a partir de ahora, después del nacimiento de la fotografía, era poder captar el momento, ¿sí? Un momento específico que esté mediado por la subjetividad, la personalidad del artista y el modo de hacer que se manifiesta como en la pincelada, ¿no? Estos pintores impresionistas van a ser
van a estudiar mucho la luz y cómo esta luz incide también en la materia y el paisaje y cómo esos paisajes cambian de acuerdo a la luz que tiene. Abajo tenemos otras pinturas de Monet. Monet se ha dedicado mucho a pintar un mismo espacio en diferentes momentos del día, ¿no? Justamente para registrar eso, cómo los espacios se modifican en función de cómo incide la luz, ¿no? ¿Qué están mostrando? Algo que ya nos había dicho de alguna forma Baudelaire, ¿no? Esta cuestión de lo moderno manifestado en lo fugaz, en lo transitorio, en los cambios vertiginosos, ¿no? Que va a ser como esos nuevos ideales de la modernidad. Estos pintores van a pintar al aire libre, como ya habíamos visto algunos del realismo, como Corot. Eh, Van a pintar un tema que históricamente era un tema menor, que va a ser el paisaje. Van a ser obras que son rechazadas sistemáticamente por la academia y por los salones como academicistas. Van a dejar, como vemos en esta pintura, la pincelada visible, van a mostrar todo con espontaneidad, con inmediatez. Y aparece algo que es como muy importante, que tiene que ver con todo un desarrollo también científico de la teoría del color, con Chevreul, por ejemplo, que es quien lo desarrolla, pero estos artistas lo van a poner en práctica, que es que los colores, o sea, para verla, hay una mezcla de color que se manifiesta en la retina, ¿sí? O sea, que nosotros podamos ver un violeta es el encuentro del rojo y el azul, y ese encuentro se produce en el ojo, ¿sí? No está en la naturaleza, sino que se produce en el ojo. O sea, que el color en realidad está en la retina y no en las cosas. Y en eso la importancia de la incidencia de la luz, que es lo que manifiesta aquí todos los pintores impresionistas, ¿no? Bueno, todo este estudio, digamos, de la mezcla del color es puesto en práctica por estos artistas y de alguna manera ellos no mezclan en la paleta, sino que hacen que los colores los juxtaponen en el plano para que se terminen mezclando en la retina. De alguna forma también son pintores que van a trabajar con la atmósfera de las cosas, en cómo captar esa atmósfera a través de la pintura. Acá hay otras obras de Monet que también los temas vemos que son el paisaje y también la ciudad, ¿no? Este es el Boulevard de los Capuchinos en París, que es uno de esos boulevares que ha abierto Haussmann hace poco en esta época. Y cómo los artistas van y tratan de captar esa atmósfera, o sea, no solamente las acciones que generan los individuos en ese nuevo espacio, sino también cómo era el clima, cómo incide la luz, la temperatura del color. Y en esta otra obra, que son muchas pinturas de Monet, que es la Catedral de Rouen, vemos cómo la pinta a diferentes horas del día y cómo ese objeto, digamos, que está representado se modifica a través de la representación de la atmósfera, ¿no? Bueno, otro pintor, acá vamos a hacer un paseo por los pintores impresionistas. Muchas de las cuestiones que trabajan estos pintores, así como vemos que ellos beben mucho del romanticismo y del realismo, muchas de las cuestiones que tienen que ver con el uso del color, con el registro de lo inmediato y de lo transitorio, son cosas que se van a ir extremando tanto con los postimpresionistas, con los neoexpresionistas y con las vanguardias, ¿no? Acá tenemos otra escena de la vida cotidiana de Renoir. También miren cómo incide la luz en la pintura, cómo se ve que hay unos arbolados que están tirando ciertas sombras sobre los cuerpos que están bailando, ¿no? Todo eso está representado en la realidad. Otro pintor impresionista va a ser Degas. Si bien Degas se corre un poco de esa representación al aire libre o de escenas de la vida cotidiana en exterior, él va a ir a pintar más que nada a los burdeles, a los teatros, ¿sí? También buscando lo mismo que buscaban lo otro, ¿no? Eso fugaz y transitorio, pero en este caso con el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Vamos a ver que la pintura del Renacimiento, perdón, del impresionismo es una pintura que registra mucho esos movimientos, ya sean de cuerpos, de la luz, ¿sí? Aparentemente, si nosotros vemos estas pinturas y comparamos con pinturas anteriores, podemos pensar que tienen algo de inacabado estas pinturas, ¿no? Comparándolas con las anteriores. Pero justamente el valor de este tipo de pintura en este momento tiene que ver con el registro de los fugaz, ¿no? Entonces el registro de los fugaz tiene que ver también con esa cuestión de poner en valor el boceto, las formas abiertas, eh,
y ese tipo de recursos. Bueno, una artista que no quería dejar de nombrar es Berta Morisot, es una artista impresionista. Generalmente, como vemos hasta aquí, prácticamente hemos nombrado solamente hombres cuando hemos hablado de pintores o de artistas o de escultores. Esa es una gran deuda que tiene la historia del arte también con las mujeres artistas. Y Berta Morisot es considerada como la primera pintora, si bien después hay un montón de otros estudios y hay muchas otras pintoras, incluso también en el Rococó, en el Renacimiento en los otros periodos, pero Berta Morisot forma parte de este movimiento de los impresionistas y miren cómo lo que registra ella también son los interiores domésticos, la vida doméstica también de las mujeres en esa segunda mitad del siglo XIX. Bueno, después del impresionismo tenemos unos años después, diríamos como 10 años aproximadamente después, voy a tratar de poner acá, está. El movimiento impresionista sufre una crisis grande, ¿no? Que tenía que ver con esta representación también. Y va a aparecer otro movimiento, así muy seguido, que va a ser el postimpresionismo, donde también va a haber una experimentación con el color, también va a haber una visión subjetiva de la realidad, pero ya no tanto no intentan tanto plasmar eso fugaz y transitorio, sino expresar, o sea, tomar el paisaje, tomar los objetos, pero a través de ello intentar expresar emociones propias. Esto va a ser diferente a lo anterior en el sentido de que ya no importa, cada vez nos vamos a ir alejando más de ese referente objetivo de alguna manera, ¿no? Los impresionistas buscaban ver cómo impactaba la luz, la atmósfera en esos objetos, en esa arquitectura, en ese paisaje. Aquí ya no va el paisaje, el objeto va a ser casi una excusa para que el artista manifieste una emocionalidad, un sentimiento. Acá también va a aparecer como un nuevo modelo de artista, ahora eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Va a haber una búsqueda del primitivismo, que algo que lo van a encontrar los artistas ya no en el centro, en París, sino en las afueras de París, como por ejemplo en esta pintura, es una pintura de Cézanne, la montaña de Saint-Victoire, que Cézanne la pinta infinidad de veces, y cada vez que vemos una versión diferente de las montañas de Saint-Victoire de Cézanne, vemos a muchos Cézannes distintos, ¿no? Como él va poniendo su estado de ánimo, su forma de ver el mundo a partir de un objeto que está afuera, ¿no? No intentando registrar esa realidad, sino manifestar algo interior a partir de esa realidad. Bueno, entonces va a haber acá también algo que va a cambiar en relación a lo anterior y que ya un poco los impresionistas lo estaban prediciendo de alguna manera, era el interés por la pintura como tal, por la pintura misma, el arte por el arte. No representar algo, sino más bien investigar en la pintura misma. Bueno, Cézanne va a ser como el gran referente de investigar sobre la pintura misma y del arte por el arte, en realidad porque él lo que buscaba un poco era observar cómo esas formas geométricas estaban intrínsecas en los objetos, en poder trabajar, en poder investigar lo pictórico de la pintura, valga la redundancia, a través de su forma de producción, ¿no? Los artistas que están aunados bajo el término o bajo el movimiento del postimpresionismo son Cézanne, perdón, esta otra pintura de Cézanne, Los jugadores de naipe, y también está Van Gogh, que es un artista mucho más conocido, que seguramente lo han escuchado nombrar, donde el color es totalmente el protagonista de sus obras, hay una carga emotiva muy fuerte en el uso y en el simbolismo de esos colores. Los géneros, aquí ya no va a haber una jerarquía de géneros, acá ya los pintores van a hacer tanto escenas costumbristas como paisajes, como autorretratos, como bodegones, o sea, los géneros se abren y son las posibilidades con las que los artistas trabajan de acuerdo a sus intereses subjetivos, ¿no? También va a aparecer como bueno, Van Gogh encarna la figura del artista también, de un artista que la historia lo ha tomado también posteriormente como uno de los más cotizados en la historia del arte y del mercado del arte, que eso lo vamos a ver
más adelante en el siglo XX, y ha sido un artista que en vida no ha percibido nada de eso, ¿no? Sino que ha vivido siempre en la marginalidad, con enfermedades, marginalizado de la sociedad, etcétera. Y ha creado una vastísima obra en la que vemos cómo estas cuestiones de la subjetividad del artista puesta en juego y que ese es el valor de la obra está muy en evidencia, ¿no? Vemos como la pincelada es una pincelada que se ve, que tiene personalidad, cómo deja su impronta, ¿no? Como uno a partir del impresionismo puede identificar ya a los pintores y las pintoras a partir de la técnica que utilizan y de cómo utilizan la pincelada, ¿no? Este es otro pintor postimpresionista, que es Gauguin. Gauguin es francés, va a tener una relación muy estrecha con Van Gogh también, y esta cuestión que decíamos anterior del correrse del eje de Francia y de mirar a los primitivismos, Van Gogh viaja y vive una temporada en Tahití y hace todas estas pinturas, digamos, registrando la vida cotidiana de estas comunidades que vivían ahí, ¿no? Busca también de alguna manera la simpleza de la representación, va a aparecer una cuestión de representar, ya no tanto puesto en el virtuosismo de cómo representar la figura humana, de cómo pintar, sino más bien en lo que él busca subjetivamente representar, ¿no? Una simpleza en la representación que después va a tener también un derrotero en el siglo XX con muchas formas representativas que vamos a conocer como lo naif o sí, como un estilo como más aniñado si se quiere o menos focalizado en el virtuosismo, ¿no? Otro artista post-impresionista va a ser Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec es uno de los discípulos de Degas. Degas es un pintor que hemos visto recién en el impresionismo que pinta esos interiores de burdeles, de escenas del teatro, de danza. Bueno, asimismo su discípulo Toulouse-Lautrec va a registrar también todas esas escenas, pero sobre todo focalizado en los burdeles. Él va a usar como otras técnicas también más allá del óleo. Va a usar el pastel, que es una técnica que le va a dar como mucho más soltura e inmediatez para la representación, ya que él estaba imbuido, digamos, en estas escenas en las que Ibis registraba. También hay una impronta gráfica muy grande, él se va a relacionar totalmente con todos estos cabarets de la época en París, y va a hacer también toda la gráfica de estos cabarets, toda la gráfica que sería como todo lo que nosotros hoy conocemos como los flyers, los carteles, la cartelería de promoción, ¿no? Lo que registra, o sea, él es el gran registrador de ese mundo nocturno de París, que así como veíamos recién el Boulevard de los Capuchinos registrado por Monet, también hay una vida nocturna como muy fuerte dentro de la proliferación de cabaret a finales del siglo XIX, ¿no? Bueno, el impresionismo entonces por un lado tiene la vertiente del postimpresionismo y por otro lado tiene la vertiente de lo que conocemos como neoimpresionismo. Estos son movimientos que se dan en paralelo, tienen cuestiones de similitud, pensando en que surgen ambos del impresionismo, pero aquí aparece como una sistematización de la pintura, ¿sí? Es como, después vamos a ver que también en el siglo XX ya hay diversas vertientes que relacionan el arte con la ciencia. Bueno, este va a ser como el caldo de cultivo, digamos, de todas esas corrientes del siglo XX de relación de arte y ciencia. De alguna forma, lo que estos pintores que son Seurat y Signac lo que hacen crean este movimiento que globalmente lo vamos a conocer como neoimpresionismo, pero más puntualmente como el puntillismo o divisionismo, en el que utilizan estas mismas premisas que decíamos recién de la mezcla óptica del color, y lo que van a hacer va a ser juxtaponer, en el caso de Seurat, van a ser puntos, ¿sí? El puntillismo, puntos de color sobre el plano, que esos se van a mezclar en la retina y van a dar que nosotros podamos ver la multiplicidad de colores y de, y de tonalidades que vemos. Y por otro lado, Signac va a hacer lo mismo, pero ya no son puntos, sino pinceladas, ¿sí? Un poco más cercano a Monet, digamos. Esto no solo va a influir en todo lo que es arte de sistema, que vamos a ver después, sino también en un movimiento, en uno de los primeros movimientos de vanguardia, que es el fauvismo, que lo vamos a estudiar un poquito más adelante.
Bueno, esto en cuanto a los movimientos artísticos, si bien en 20 años acabamos de ver tres movimientos aproximadamente que tienen sus similitudes, pero focalizan en diferentes modos de representación y también ya va a ser, si bien los podemos aunar bajo un nombre, pero empezamos a ver cómo la figura del artista surge con una impronta y con mucha fuerza, ¿no? Eh, Antes por ahí nos cuesta más discernir entre un artista u otro, ¿no? Tenemos que ser como muy conocedores de la historia del arte para poder discernir algunos, incluso del neoclásico. Pero ya llegando a esta altura, a este periodo, ya los artistas cada vez son más personales, ¿no? Las improntas son más personales. Llegados como a 1880, paralelamente al divisionismo, al puntillismo, al post, al neoimpresionismo, tenemos otro movimiento, todo esto se está dando más que nada, estos movimientos impresionismo, postimpresionismo, neoimpresionismo, están dando más que nada en París, ¿sí? Que va a ser el centro del arte del momento, y no solo de ese momento, sino posteriormente, y ya viene siendo también. Y en 1880 vamos a ver cómo en Inglaterra surge un movimiento denominado Arts and Crafts. La dejo a Anita para que explique primero la parte de arquitectura y después pasamos a... No, esto era solo para que se acuerden cómo estas primeras, las exposiciones universales que habíamos visto que empiezan en Inglaterra, que justamente el objetivo de estas exposiciones universales era mostrar la producción de los países. Por eso Inglaterra es la primera que la genera y donde mostraban no solo un alarde tecnológico en cuanto a lo que podían hacer, por lo cual habían inventado, digamos, esta nueva arquitectura que era de hierro y cristal, que era como un invernadero llevado a una escala monumental, pero que había permitido que se construya en forma muy rápida, que era una estructura diáfana, que era como muy luminosa, que era una estructura puntual, que se podía desarmar y volver a crear. Tenía como un montón de cuestiones novedosas en cuanto a la arquitectura, pero el objetivo era mostrar toda la producción industrial. En el sentido de mostrar todo el mobiliario también, todo lo que se estaba creando a través de todos estos nuevos inventos como la máquina de vapor, la lanzadera, todas estas cuestiones que habían, digamos, habían impactado más que nada en lo que es la industria textil, también habían modificado lo que era todos los muebles que se estaban fabricando. Eso simplemente para tener un contexto de dónde surge todo este movimiento de Arts and Crafts. Entonces, acá lo que pasaba era que las cosas en estas pruebas y errores, en esta primera aproximación, había mucha gente que se quejaba, sobre todo los artesanos, de la calidad de estas nuevas producciones en serie, que no tenían el acabado ni la sutileza de algo hecho a mano en un taller por un artesano. Si bien eran mucho más baratos para esta nueva clase, que ahora podía empezar esta nueva clase media, grande, burguesa, digamos, que estaba pudiendo adquirir todas estas cosas, no tenía la calidad de antes. Entonces, ahora sí, la siguiente, Ale, porfa. Como para que sepan por qué surge acá en Inglaterra este movimiento. Hay todos unos artistas, entre los cuales está William Morris, que si bien no era arquitecto, también se dedicaba a construir y ha estado muy influenciado por otro que sí era arquitecto, que se llamaba Ruskin, que promovían esta cuestión de volver al medioevo. ¿Por qué? Porque en el medioevo era toda esta cuestión como mucho más, estas producciones más vernáculas, más tradicionales, mucho más artesanal, donde estaba valorado, ¿no?, el trabajo artesanal. Entonces buscan como esta vuelta dentro de ese romanticismo a ese momento ideal donde cada uno trabajaba en su taller y podía producir como obras de calidad. Pero lo que quieren hacer ellos es hacer como un nuevo encuentro con esa industria que es incipiente para poder, digamos, aprovechar los inventos de esa industria, esos avances, pero sin descuidar la calidad artesanal de los acabados sobre todo. Bueno, y lo primero es digamos, como modelo, es la casa que él hace, si bien se la hace otro arquitecto, pero él trabaja, y en donde vemos ahí, bueno, algunos puntos yo he puesto acá para que queden, digamos, esto. En esa casa él lo que hace es incluir el mobiliario dentro de la misma arquitectura, como embutidos los muebles puestos dentro de las paredes, eso significa embutidos, y donde él crea desde las alfombras que se utilizan hasta los tapices que recubren las paredes.
Entonces, a partir de eso, él con ese taller, digamos, con esa construcción de su casa, si ustedes ven la planta, no es académica en el sentido que no es simétrica, digamos, una de las características de la arquitectura que venía de esas grandes academias era la simetría, que hasta el momento se utilizaba mucho. Acá van a ver en la planta que no es simétrica exactamente y que y digamos, y todo el estilo que tiene, todo el lenguaje que utiliza es el lenguaje medieval, ¿no? Y está utilizando el ladrillo que por primera vez vemos acá, que es un ladrillo que no está recubierto, sino que es un ladrillo que está a la vista, que está mostrando la naturaleza del material. Esas son como las innovaciones que va como desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Y después de todas estas cuestiones que tienen que ver con la decoración y con todo el mobiliario que utiliza, que también están creados ex profeso para la vivienda, y que va a hacer que él se rodee de otros artesanos y desde ahí va a generar el movimiento de este Art and Craft. Y que es una firma que si bien empieza en 1860 cuando hacen la casa, va a seguir hasta 1920. Bueno, y es un taller básicamente de artes decorativas, donde hacían tapices, tejidos, papeles pintados, muebles, digamos, y vajillas, bueno, todo este tipo de cosas, todo lo que hacía el equipamiento de la vivienda. Bueno, es como surge, digamos. Mm. Sí, en realidad también eso se va a traducir también a la indumentaria, que ahora lo vamos a ver un poco en relación a diferentes también pintores de la época que empiezan como a registrar y a mujeres que están en esos movimientos también que empiezan a plantear otras formas del vestido un poco en contra de ese estilo tapicero que estábamos viendo recién, ¿no? Bueno, esto no no quiero repetir lo que acaba de decir Anita, sino que quiero sumar que también acá había una cuestión filosófica dentro de este movimiento, ¿no? Como lo que estaban buscando era un poco un modelo estético en el cual cuya belleza era el resultado de una ética, tenía que ver con la ética del trabajo, ¿no? Con la ética del trabajo artesanal, con el saber hacer bien, que era algo que, como decía Anita recién, la industrialización estaba poniendo como en crisis, ¿no? Y por otro lado, trataban esto de democratizar el arte a través de la integración de las artes con la arquitectura, que eso es como bien interesante porque también lo vamos a ver después en el siglo XX con la Bauhaus, y la supresión de esta cosa del arte con mayúscula, digamos, y las artes aplicadas, ¿sí? Si bien hasta este momento todavía había una jerarquía, ¿no? De esas artes mayores como la pintura, la escultura o la arquitectura, y las artes aplicadas que podían ser las artes de la estampería o de la imprenta, del textil, ¿no? Como unas artes aplicadas, lo que intentan ellos es suprimir ese discurso que pone a uno como alto y otro bajo, ¿no? Bueno, esto es lo que les quería decir. Acompañado a este momento de las Arts and Crafts, surgen una serie de pintores, de artistas, de un grupo que se conoce como la Hermandad Pre-Rafaelita, que nucleaba también a Morri, a Raskin, a Rossetti, a una serie de artistas, también junto con sus modelos o esposas, que en este caso es Jane Morris también, en el que lo que buscaban era plantear también una indumentaria artística o una indumentaria estética. O sea, ¿qué buscaban con esto? Digamos, aparejado todo esto al Arts and Crafts, ¿no? Era buscar una versión simplificada del vestido que deje todas aquellas estructuras como el polizón, el corsé, dejarlos afuera. Estaban en contra de esas grandes y pesadas estructuras de la moda de la época y lo que buscaban era, estaban a favor de la belleza de los materiales y la simplicidad del diseño y también un poco en contra de esta industrialización en el vestido que lo que había hecho a partir de la máquina de coser era poder pegarle, ponerle un montón de adornos y ornamentos a la indumentaria y un poco buscar como otros materiales, la sutileza también de la silueta femenina, ¿no? Acá arriba, no, sé, no puedo señalarla, pero la foto blanco y negro que está la mujer apoyada como en una estructura, esa es Jane Morris que la vemos con un vestido, como si fuese un vestido victoriano, pero sin todas esas estructuras, ¿no?
Todo este movimiento de indumentaria estética o indumentaria artística también se produce en paralelo a algo que se conoce, que vamos a conocer como el Victorian Dress Reform o el Rational Dress Movement, que son todos movimientos, como bien Anita también decía, empiezan en este momento a haber como muchos movimientos higienistas en torno a la ciudad, ¿no? En torno a a la construcción en lo urbano. También en relación al vestido empiezan a haber como muchas cuestiones que atacan esas formas tan opresivas del vestido. Nosotros ya en la clase pasada hemos visto un primer intento de esto que era Amelia Bloomer, que plantea los Bloomer, que son estos pantalones que en realidad no se van a poner en uso hasta finales del siglo XIX, cuando la mujer empieza a usar la bicicleta, ahí recién sí va a usar efectivamente estos pantalones, pero en este momento, en 1880, empieza a ver cómo se genera todo un caldo de cultivo para movimientos que buscaban la reforma en esas formas de vestir, sobre todo expresada en las mujeres, ¿no? Y todo esto estaba aliado a las nacientes luchas de las mujeres por los derechos, por sus derechos. Lo que veían un poco era como a la moda como una trampa para la mujer, ¿sí? En este encorsetamiento, en estas estructuras, que la tenían que rechazar o modificar. Y el vestido estético, el vestido artístico y todos estos movimientos de reforma buscaban ir en contra de esas pesadas estructuras, ¿no? Entonces, un poco acá, la imagen del vestido azul es un vestido de Worth, con su polizón y ya con el polizón de una manera exagerada. Y por otro lado, lo que estaban planteando estos movimientos de reforma del vestido, que eran formas mucho más amigables con el cuerpo, ¿no? Formas opresoras, ¿sí? Que iba de la mano de todas estas luchas que se iniciaban a finales del siglo XIX. Bueno, en ese contexto y en esta nueva búsqueda del lenguaje que muestre, digamos, cómo incluir estos avances tecnológicos sin descuidar la calidad y que realmente muestre esta idea de progreso también que se buscaba, va a surgir el Art Nouveau, que se lo conoce como Art Nouveau o arte moderno o modernismo, y que en cada región va a tener digamos, un nombre especial según la región donde se vaya creando y las características en general, ¿no? Y es también esta búsqueda que empieza a tratar de abarcar la arquitectura, el arte, el mobiliario, digamos a diferentes escalas. Es un diseño que va a abarcar desde el diseño urbano hasta el detalle, hasta el utensilio, digamos, es lo que se va a llamar, se va a conocer como este nombre, ¿no? Y va a recibir distintas denominaciones. Se va a llamar Art Nouveau en Bélgica y en Francia, el Modern Style en los países anglosajones se lo va a ver en Inglaterra o en Estados Unidos, el Jugendstil en Alemania o en los países nórdicos, Liberty en Italia, secesión o secesión vienesa en Austria y el modernismo catalán también lo van a ver en España sobre todo. Y hay dos líneas que están como muy marcadas dentro de esto, que si bien las características son esta idea de recrear la naturaleza de alguna forma, hay uno que es un movimiento ondulante, con formas sinuosas, que se basan más en esta naturaleza, y que lo vamos a ver más que nada en España, en Francia, ya vamos a ver ejemplos también, y en Bélgica. Y después vamos a ver el más geométrico, que sobre todo la escuela de Austria, la secesión vienesa, va a ser como el más importante y un referente de esas características, que es mucho, si bien toma estas cuestiones vegetales, es mucho más geométrico, digamos, el estilo en el que están tratadas, ¿no? Las formas. Y que también vamos a ver ejemplos. Si querés la siguiente. Bueno, que lo tienen que ubicar, que es Gaudí, que bueno, tiene montones de obras, capaz que la Sagrada Familia, que es la catedral que él está haciendo ahí en Barcelona, es lo más conocido, que hasta el día de hoy está en obra. Bueno, esta es una vivienda también de 4 niveles y que a la vez tenía cuatro departamentos por piso, que está ahí en una vía muy conocida del centro de Barcelona, y un poco para que vean cómo estas formas naturales, desde la misma arquitectura, la forma que toma esa fachada, el remate con todas estas cuestiones que por ahí se cruzan, que parecen medio fantasiosas, medio surrealistas, que ya lo vamos a ver, también cómo eso después va cobrando cada vez más fuerza, pero toda esta forma vegetal y cómo la artesanía tiene un rol muy protagónico acá, que lo vamos a ver toda la herrería, de los portones, de los balcones, cómo están trabajados, y los interiores, si bien acá no he puesto muchas fotos,
pero todos los interiores también están tratados así, esta idea de la escala, ¿no? De las diferentes escalas, el diseño aplicado en todas las escalas a la vez. Bueno, Gaudí es el referente, pero hay muchos otros arquitectos que han seguido esta línea en España. Por ejemplo, el Palacio de la Música, que también lo pueden haber escuchado, es de Calafache y Montaner, que son otros arquitectos que es también muy conocido, ¿no? De representantes de este estilo. La siguiente. Ahí está. Bueno, esto es en Bruselas, otra de estas líneas del Art Nouveau, de vegetal, digamos, como más fluido, más ondulante, ¿no? Y cómo abarca todo, y cómo el hierro, este nuevo material, era como mucho más dúctil también. Antes lo hemos visto cómo están trabajados los balcones, la herrería de los balcones o la herrería del portón, y acá cómo esa baranda de la escalera, cómo también permite como sea mucho más diáfana, más iluminada las estructuras, en el sentido de que el hierro, al soportar la misma carga, necesita una menor sección. Entonces acá vemos las columnas que antes eran unos pilares grandes que vemos en la arquitectura, ahora cómo pasan a ser unas columnillas de hierro, y que incluso esos pilares, esos capiteles que tienen la función de distribuir la carga, acá tienen todas estas formas ornamentales, formas vegetales. Bueno, en este caso es una vivienda, y también cómo esa vivienda tiene esa misma ondulación, por supuesto que mucho más sutil, ¿no? Pero también la tiene en la fachada, una leve ondulación, como el vidrio cada vez empieza a ocupar también como más superficie, que antes las viviendas eran más cerradas, ahora las estructuras de hierro permiten cada vez ir liberando más espacio para el vidrio, sobre todo en los países que tienen una heliofanía mucho más baja que la nuestra, entonces necesitan como esa entrada de luz, ¿no? Sobre todo cuanto más al norte estén estos países, en el hemisferio norte, por supuesto. Y bueno, y esto es donde vemos la combinación de los materiales tradicionales con los nuevos, el hierro y el vidrio, cómo empiezan a aparecer estas cúpulas de vidrio o claraboyas también que le llaman, que permiten el ingreso al interior de la vivienda de la luz natural, no solo la ventana ya en el muro, sino incluso en los techos, son como todas innovaciones que se van haciendo. Y la decoración, esa decoración inspirada en la naturaleza, como la podemos ver desde los dibujos en las paredes, la baranda de la escalera, el piso, es algo que va cubriendo todos los elementos de la arquitectura, ¿no? Y bueno, y esta estructura puntual a la vez que permite una mayor flexibilidad, y cómo los espacios ganan en superficie y cada vez son más flexibles y permiten distintos usos, ¿no? Cada vez más funcional. La siguiente. Bueno, esta es de la otra escuela, de la secesión vienesa, un par de ejemplos para que vean cómo esa naturaleza, si bien está presente, tiene una rigurosidad mucho más geométrica en cuanto a su representación, y también estas nuevas funciones, acá lo que vemos es una estación de metro. El primer ejemplo, la parte de arriba, digamos, de la diapositiva, es la estación de metro, donde vemos también cómo está tratado mucho más geométrico, cómo se incluye acá el dorado también como uno de los colores que se está utilizando mucho, y el material, el metal, que es lo que se quiere representar, esta delicadeza, digamos, y el vidrio, ¿no? Son como las novedades, y sobre todo estas nuevas que van acompañando la aparición de estas nuevas funciones. Y abajo si bien es la iglesia de San Leopold, también cómo muestra eso, el hierro, la decoración un poco más abstracta, más geométrica, pero que está presente esta decoración. Y acá, el último ejemplo está de acá abajo, chiquitito, que no le he puesto el nombre, se llama la Casa de Mayólica, que si bien es una casa de apartamento común, es como la decoración esa ha invadido toda la fachada de la vivienda, como mostrando de nuevo, digamos, cómo esta idea de buscar una decoración, pero es una decoración plana, ya no es esa cosa como recargada de antes, de ese historicismo, con esas formas de entrante y saliente, o que tenían por ahí bajo relieve, o tenían escultura, o algunas cosas talladas. No, esto es una cosa plana, pero el mismo material, la mayólica, utilizada en este caso, es la que va a dar toda la decoración, digamos, del tratamiento, digamos, de la pared, ¿no? Bueno, la siguiente. Bueno, este es el pabellón de la secesión vienesa, que es una hermosura, que si bien tiene una planta bastante geométrica, como van a ver,
digamos, la decoración acá también como va muy de la mano cómo se trabaja en colaboración con artistas o artesanos, pero de un nivel, digamos, que se destacaban, ¿no? Y acá trabajan con Clint para hacer sobre todo el portal de entrada, que acaban de ver unas mujeres con unos cabellos así todos ondulantes. Estas son unas figuras que les hace Clint, y está hecha toda la cúpula, está trabajada con unas hojas doradas, ¿entendés? Que permite el ingreso de la luz, y a la vez está todo trabajado con metal, con bronce, y bueno, es una cosa que queda espectacular. Y sobre todo también me ha parecido importante destacar el tema que a cada tiempo su arte, y a cada arte su libertad, ¿no? Como cuál era el emblema, qué es lo que ellos buscaban, esta nueva libertad, se querían desprender de todos esos historicismos de antes y buscar un nuevo lenguaje que represente realmente lo que, digamos, nuevo, quizás se estaban aproximando al cambio de siglo, ¿no? Esto está hecho en 1898, ya ha estado esa idea de progreso, el ferrocarril, lo hemos visto recién una estación de metro, o sea, algo que ya es subterráneo, que ya no usa el vapor, lo cual iba a permitir estaciones que no estén tan sucias, porque el vapor, si bien era algo que generaba también como impurezas un poco con el humo y lo que se quemaba, era diferente, digamos, las estaciones, cómo se terminaban recubriendo de como una capa negra. Ahora con esto el metro no, que ya lo vamos a ver, eso cómo va a influenciar también en la arquitectura y en cómo se mantiene esa arquitectura, digamos, todos estos avances, el alumbrado que primero ha sido a gas y que después es eléctrico, todo está cambiando a una velocidad que nunca antes ha sido pensada. Por eso todos estos edificios que van surgiendo son en respuesta a estas nuevas funciones que antes, en siglos, nadie había pensado que iba a haber una estación de metro, una estación de tren, o unas bibliotecas gigantes que empiezan a aparecer en las ciudades, ¿no? Igual que los mercados, los almacenes. Bueno, a ver la siguiente. Bueno, y esto también es como habíamos visto hasta ahora algunos países, bueno, ¿qué estaba pasando en Francia? Que lo veníamos tomando como un referente. Lo que se hace acá también es utilizar en este caso, una intervención, una reutilización patrimonial, y si bien ya era un palacio, el Palacio de Orsay que existía, lo que se hace es convertirlo en una estación de metro, ¿no? Llegaban los ferrocarriles y de ahí ya se distribuía el metro. Entonces, si bien el edificio existe y se le hacen la parte de los andenes atrás, generalmente las estaciones, lo que se hace es, las que venimos viendo, tienen un lenguaje eclecticista en toda la parte de las oficinas, y después los andenes es donde incluyen el hierro y el vidrio. Bueno, acá se hace lo mismo, se respeta para la parte de oficina, la parte existente del palacio, y se le agrega la parte de los andenes con vidrio, pero acá se hace como una arquitectura más historicista, en el sentido que simulan ser unas bóvedas, como era la arquitectura romana, pero están recubiertas de vidrio, ¿no? Y a la vez, para comunicarlo, que esto es lo más lindo, digamos, y volviendo y mostrando cómo se da acá el Art Nouveau, se hacen las estaciones de metro, que para eso lo llaman a Guimard, y que son estas estaciones que van a ver, la primera de acá arriba a la derecha, que tienen todas esas marquesinas así que sobresalen, que es esa estructura de hierro con el vidrio, y después las pequeñas bocas de metro, que también tienen las mismas, esas marquesinas características, que si bien se han demolido, muchas en París todavía quedan, y son representativas, y un poco para que vean, digamos, cómo ese Art Nouveau está conviviendo también con otras cosas, y cómo hay una superposición de estilos. Lo mismo que se da en el arte se está dando en la arquitectura, ¿no? En busca todos estos nuevos lenguajes con los que acompañen un poco los cambios tecnológicos, sobre todo, y sociales que está sufriendo, digamos, el mundo, ¿no? A la vez. Bueno, y esto que incluía ascensores, ya tenía iluminación eléctrica, tenía distribución de digamos, esto que uno va a buscar el equipaje, las cintas, todo eso, bueno, ya incluía, es como muy novedoso, y esto es ya 1900, ¿no? O sea, ya empezando el siglo XX. La siguiente. Está. Bueno. Y aquí, para que veamos Nueva York también, cómo esta es la estación de Pensilvania de Nueva York, que esta ha sido demolida en la década del 60, pero también esta era una mega estación,
que ocupaba 2 manzanas y donde tenía este doble lenguaje, ¿no? También un poco haciendo reminiscencia de la arquitectura romana. Si bien vemos en la foto donde está todo el volumen del edificio, donde sobresale esa parte, digamos, con estas ventanas curvas, ese es el vestíbulo, el gran vestíbulo de entrada, digamos, que era la sala de espera, que está hecho como un estilo romano, y que acá vemos el interior con las bóvedas las bóvedas de arista cruzada, todo con artesonado, como usaban los romanos, un poco también emulando y usando un lenguaje que era para mostrar no solo el sistema político, sino también la escala de la arquitectura romana, que en su momento había sido impresionante. Bueno, acá un poco usándola ya porque los romanos habían sido los primeros que habían hecho como esto, habían hecho edificios que podían albergar gran cantidad de gente, ¿no? Así como el Coliseo, 50.000 personas, bueno, todo era pensado así para ser masivo. En Estados Unidos hacen, digamos, los arquitectos que les encargan esta estación, hacen uso de recurrir a ese lenguaje, ¿no? Y si bien en las partes de donde están los andenes y donde digamos, donde se desarrolla el resto del edificio, utilizan lo mismo, las mismas bóvedas, pero ahora nada más que están hechas de metal y de vidrio. O sea, es como esto, ¿no? Esta búsqueda, ¿no? Cómo ir generando estos nuevos espacios, un poco con el repertorio de lo que había sucedido en la historia, con nuevos materiales. Acá pueden ver cómo se da esa mezcla cada uno está buscando su nueva manera de expresión, ¿no? Pero bueno, acá es un poco, y también ver hasta dónde pueden llegar los nuevos materiales que están utilizando, ¿no? Lo dúctil que es el hierro ahora. Sí, la siguiente. Y bueno, y un poco también en estas nuevas funciones que hemos visto que aparecen los almacenes, aparecen las estaciones, aparecen las galerías también, las galerías para poder mostrar estos productos, digamos, como parte de la cadena esa, ¿no? No solo se almacena, se distribuye con el ferrocarril estos productos, sino que se tienen que vender y exponer, y aparecen estas grandes galerías. Bueno, esta es la de Victorio Emanuel, se llama, que es en Milán, que todavía está en pie y que es digamos, está declarado Patrimonio de la Humanidad también, y van a ver que tiene un lenguaje historicista en la fachada y en el interior, pero todo lo que es la cubierta digamos, de las grandes circulaciones, que es una cruz cuyo centro está recubierto con una gran cúpula de vidrio, todo es metal y vidrio, ¿no? Esta mezcla de lenguajes todavía que está como, bueno, muy vigente, y que, bueno, este tipo de galerías ha influido mucho en todos los países, y bueno, acá tenemos, por ejemplo, las galerías Pacífico también en Buenos Aires, están hechas en base a este tipo de galerías que se empiezan a difundir por todas partes. Esta es casi de mediados del siglo XIX. Bueno, esta creo que era la última, ¿no? Sí, bueno, y un poquito para ver cómo eso también repercute en el arte, todos estos movimientos modernistas, Art Nouveau, Style, secesión vienesa, etcétera. Como bien decía Anita, toman esas formas ondulantes, esa representación de la naturaleza, los arabescos, ¿no? Como la presencia también de otros elementos de otras culturas también, ¿no? Como que también el mundo se ha abierto ya a fines del siglo XIX de una forma, y en el que ya también hay algunas citas de el arte oriental, japonés, del arte africano, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero esto que mostraba también con Gauguin, ¿no? Como esta apertura hacia otros primitivismos, otras culturas, da también como un inventario nuevo de formas para la representación, ¿no? Pero un poco aquí vemos también dentro de lo que podría ser como las artes gráficas a un pintor que se llama Mucha, en el que vemos cómo también utiliza el lenguaje gráfico, digamos, para todo lo que es, podemos hablar de diseño gráfico acá y de marketing y de publicidad, ¿no? Está publicitando como los diferentes, el teatro, caja de galletas, diferentes cuestiones a partir de la representación, pero vemos como todo, o sea, escuchando a la Anita ahora y viendo todo lo que sigue, ¿no? Como Mucha y los diferentes artistas también, todo tiene un vuelco hacia la funcionalidad, ¿no? Este aligeramiento de los edificios también se traduce en el aligeramiento
de la indumentaria, ¿no? De quitar todas esas estructuras también de alguna forma y de que todo se vuelve o se vuelca más hacia lo funcional, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la irrupción de Art and Craft también, ¿no? Y con toda la industrialización y la respuesta a esa industrialización. Recién Anita mostraba el pabellón de la Asociación Vienesa y decía que adentro había unas figuras que eran la figura de Klimt. Este es Gustav Klimt, es un artista de la Asociación Vienesa. Vemos cómo todo ese inventario de formas naturales se traduce a las superficies que pinta y casi no podemos discernir dónde empieza y dónde termina, dónde empiezan y terminan las figuras, ¿no? También la representación de la carne, toda esta subjetividad de la que hablábamos recién está puesta también en la manera de representar, ¿no? De este artista. Gustav Klimt es este señor que está ahí arriba, pelado, y al lado de él está Emile Floguet, que es su pareja, que va a ser una figura muy importante dentro de la historia de la indumentaria, ya que ella está dentro de este movimiento también del vestido estético, de la renovación de la indumentaria, y vemos cómo plantea ya formas súper funcionales, muy amables con el cuerpo. Ellos dos se vestían con estas túnicas que hacía ella. Bueno, también la idea de retomar esa túnica funcional, ¿no? Que la hemos visto como hace muchísimo tiempo atrás en Grecia o en Roma, ¿no? Pero vemos cómo la relación está hecha acá también con los nuevos textiles, con la nueva estampería en los textiles, que también retoma esta cuestión de la naturaleza que veíamos recién, que es propia del Art Nouveau, del Jugendstil. Y acá vemos una pintura de Klimt de Emile Floguet, que está ahí arriba mío. También vemos cómo representa todo ese estampado de los vestidos, etcétera. Y este es Van de Bell, que es un decorador, arquitecto. Ya las figuras se vuelven como, lo que están buscando también un poco es esta cuestión como del arte total, ¿no? De la arquitectura, la indumentaria, los utensilios de la casa, de los domésticos. Este dibujo de abajo de Van de Bell muestra un poco eso, ¿no? Como son indiscernibles porque empiezan como a reproducir las mismas formas y todo estaba decorado de alguna manera con la misma, con las mismas formas, con los mismos referentes. Y arriba están las fotos de un vestido de Van de Bell, que también vemos como esas pinturas que están en la pared se traducen al cuerpo de alguna forma, dialogando todo el tiempo el cuerpo con el espacio, ¿no? Como que aparece esta cuestión de las diferentes pieles a diseñar y cómo el diseñador, la diseñadora, arquitecto, arquitecta, artista está todo el tiempo poniendo en diálogo estas pieles, ¿no? Esto va a ser como un momento muy especial de fines, principio del siglo, fines del XIX, principio del XX, que después vamos a ir viendo cómo va a ir apareciendo en otros movimientos, ¿no? Pero un poco ver cómo también todos los movimientos de liberación también y de búsqueda de lucha por los derechos de las mujeres ha ido haciendo que la moda en el ámbito femenino cambie bastante. En el ámbito masculino, si bien casi no he mostrado ninguna imagen de moda masculina, eso tiene que ver con que el terno ese que veíamos casi que aparece ya, que lo venimos sosteniendo históricamente, pero que ya se termina de sintetizar a fines del 18, principio del 20, con camisa, chaqueta y pantalón, se mantiene y va a ser como el terno lo que se va a mantener en todo el siglo XIX, con el dandismo, con algunas especificaciones más o menos, con alguna sutileza, con algunas prendas extras y qué sé yo, pero va a ser el terno lo que se va, y la sobriedad en la figura masculina. En el cuerpo de la mujer va a ser el lugar, como el campo de batalla, donde las diferentes estructuras que se van a ir poniendo, sacando, los distintos textiles, donde se va a ir manifestando como toda la ebullición, digamos, del siglo. Y creo que lo han podido ver desde esos vestidos corte imperio hasta ver Van de Velde, ¿no? Si vemos todos los vestidos, toda la silueta femenina, cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia, es como muy vertiginoso, ¿no? Bueno, esto nos habilita para todo lo que va a empezar ahora en el siglo XX. Bueno, eh, ha sido una maratón, pero acompañen esta clase de la bibliografía, que ahí van a poder, bueno, y le vamos a subir el PowerPoint también para que puedan escribir los nombres y ver las referencias, pero acompañen de la bibliografía que extiende y amplía un poco más lo que nosotros les decimos aquí.
Adiós. Adiós, hasta el lunes que viene. Para que ahora tengo que ver cómo lo saco.